Te voy a hacer una pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez quiénes son los tres mayores accionistas de Apple? Los que manejan el cotarro, vaya. Pues, para sorpresa de la mayoría, no son ni su presidente, Arthur Levinson, ni su CEO, Tim Cook, ni su COO, Jeff Williams. Aunque Levinson posee 4,21 millones de acciones, Cook 3,28 y Williams unas 490.000, ninguno lidera el ranking. ¿Quiénes son? Pues tres que probablemente nunca has oído hablar de ellos. Vanguard Group, con un 8,91%, BlackRock, con un 7,23% y State Street, con un 3,86%. Prácticamente el primero supera en 330.000 millones al principal accionista individual, que tiene poco más de un 0,02 de la compañía, al presidente, Levinson. Entre los tres primeros de la lista, de hecho, controlan el 20% de la marca. ¿Y sabes lo más gracioso de todo? Que estos tres mayores accionistas de Apple son fondos de inversión en gestión pasiva. Vamos, que ninguno de ellos busca tomar decisiones de ningún tipo sobre el rumbo de Apple. Simplemente compran acciones de Apple y de cualquier otra compañía si ésta sube en los índices de referencia a los que están suscritos, y las venden si ellos bajan. Detrás, por tanto, no hay ninguna mente brillante del mundo financiero o tecnológico, ningún visionario con una estrategia clara sobre el futuro, simplemente un algoritmo que replica el índice. De esto mismo quería hablarte en el episodio de hoy, ya que, creas o no, eso te afecta personal y también profesionalmente, respondiendo preguntas tales como ¿cómo es posible que quienes tienen tanto poder no quieran ejercerlo? ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué escenario nos dirige una estrategia de inversión como esta, cada vez más mayoritaria? Y lo más importante de todo, ¿estamos entonces ante una potencial burbuja de inversión indexada que pueda el día de mañana generar una nueva crisis como la que vivimos en 2008? En este episodio del podcast En Clave Digital exploraremos qué es la inversión pasiva, cuáles son sus implicaciones para el mercado y qué riesgos podría suponer a futuro. Dentro intro. Pero antes de continuar, permíteme que te comparta esta gráfica. ¿Sabías que el 95,7% de los que escucháis o veis este video podcast no estáis suscritos al canal? Tan solo el 4,3% restante son seguidores de Enclave Digital. Estos son los datos que me da YouTube, pero es que en el resto de plataformas de podcasting el porcentaje varía entre el 75 y el 90%. Así que, si este tipo de video podcast te resultan interesantes, vete ahora mismo al perfil del podcast en la aplicación donde lo estés escuchando y dale a seguir para no perderte los nuevos programas que publico cada semana. Venga, hazlo ahora mismo, que te espero. ¿Ya lo has hecho? Pues ahora sí, continuemos. ¿Qué es la inversión pasiva y por qué está ganando popularidad? Pero antes de nada, empecemos por el principio. La inversión pasiva consiste en replicar el comportamiento de uno o varios índices, en lugar de tomar decisiones activas basadas en el análisis de mercado. Es decir, que en vez de que un gestor o un grupo de gestores decida qué comprar y qué vender, los fondos pasivos automatizan este proceso siguiendo los componentes de un índice específico, como puede ser el S&P 500 o el Nasdaq. Simplemente se define la ponderación, por ejemplo, se comprará un 10% de la primera empresa del índice, sea cual sea, un 8% de la segunda y así, etcétera, etcétera. Y el algoritmo hace el resto, comprando o vendiendo según la ponderación que previamente se haya fijado, y sin más consideración que esta. Da igual los motivos que haya detrás de la subida o la bajada, simplemente se replica el índice. Pero Pablo, ¿algo tan sencillo como esto funciona? Pues sí. De hecho, es la estrategia de inversión de cada vez mayor porcentaje de inversores, entre los que me incluyo. Sin ir más lejos, en este metaestudio llevado a cabo por Paula González Adiego e Ignacio Cervera Conte, de la Universidad Pontificia de Comillas, que a la vez analiza los resultados obtenidos por otros estudios realizados en diferentes universidades de Estados Unidos y Reino Unido, se llega a la siguiente conclusión. Por primera vez en la historia, Wall Street ha sido testigo de un giro sin precedentes. La gestión activa en Estados Unidos es superada por los fondos indexados y ETFs en valor de activos. De acuerdo con las estimaciones del portal Morningstar, el flujo de fondos de agosto de 2019 ayudó a elevar la cifra de activos de los fondos pasivos hasta $4.271 billones en comparación con los 4.246 billones gestionados por los denominados stock pickers. Metaestudio comparativo de la inversión con gestión activa versus pasiva de 2020.
Y esa tendencia en los últimos años no ha hecho nada más que escalar, creciendo cada año la renta pasiva en detrimento de la activa. ¿Las razones? Pues 3 principalmente. A saber, 1. Costes reducidos. Los fondos pasivos tienen comisiones mucho más bajas que los fondos activos, ya que no requieren análisis detallados ni decisiones constantes por parte de los gestores. 2. Mayor diversificación. Al replicar índices, los inversores obtienen una exposición a una amplia variedad de activos. Por ejemplo, un fondo indexado al S&P 500 incluye participaciones de las 500 mayores empresas de Estados Unidos, que ya sé que hay matices, hablaremos de ello más tarde, pero simplificándolo mucho, hay más diversificación en invertir en 500 empresas que hacerlo en 20, por ejemplo. Y 3. Dificultad para batir al mercado. Estudios históricos han demostrado que incluso los inversores profesionales tienen enormes dificultades para superar consistentemente los rendimientos de los índices a lo largo del tiempo. Según un informe de Spiva, un estudio semestral elaborado por el S&P Dow Jones, que compara el desempeño de los fondos de gestión activa con los índices que les corresponde, el 90% de los fondos activos no logra superar al mercado en horizontes de 10 años o más. ¿Tú tienes una bola de cristal para saber cuáles formarán parte de ese 10% restante que sí consigue batir al mercado? Yo, al menos, no lo tengo. Y como yo, la mayoría de inversores. Por eso, no es de extrañar que la inversión pasiva represente ya más de la mitad del total de la inversión en bolsa global. Es más, si te interesa empezar a invertir, te recomiendo revisar el capítulo de mi podcast donde hablo de los 9 hábitos financieros que sigo a la hora de invertir mi patrimonio. En él te expliqué qué plataformas y vehículos uso y los motivos de cada una de ellas, además de mostrarte gráficas de rendimiento y la distribución del patrimonio que tengo actualmente. Impacto de la inversión pasiva en los mercados. Hechas las presentaciones, vamos a profundizar ahora en el impacto que tiene esa tendencia para todos nosotros. Y es que, si bien la inversión pasiva tiene múltiples ventajas, recalco que un servidor tiene la mayor parte del capital invertido en gestión pasiva, y por algo será. También está transformando la dinámica de los mercados de formas que merecen la atención. ¿Qué cómo? Pues en 2 elementos en particular. A saber, 1. Con una posible burbuja. A fin de cuentas, la inversión pasiva podría estar contribuyendo a una creación de una especie de burbuja. ¿Qué por qué? Pues porque, al seguir replicando índices, los fondos indexados compran automáticamente más acciones de una empresa cuando ésta sube en bolsa, lo que amplifica la subida de precios. Esto ha llevado a que ciertas compañías tengan una predominancia desproporcionada en los índices, como ocurre con los llamados 7 magníficos del S&P 500, es decir, las 7 empresas tecnológicas más grandes que lideran este índice, a saber, Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon y Tesla. Estas 7 empresas representan una porción cada vez mayor del S&P 500, aumentando el riesgo de concentración sectorial, especialmente en tecnología. Por eso te decía antes que esa esperable diversificación de la inversión en gestión pasiva tiene sus matices. A día de hoy, estar indexado, como estoy yo y la mayoría de inversores pasivos, al S&P 500, es asumir que, aunque diversificados, estamos cada vez más concentrados en el sector tecnológico. Por tanto, si el día de mañana el sector tecnológico entra en recesión, pues nuestras carteras lo notarán significativamente. Algo que se evita, precisamente, implementando carteras diversificadas en diferentes mercados y sectores. Otro de los hábitos de los cuales te hablo en el episodio que te comentaba anteriormente. Que como todo en esta vida, no hay que poner todos los huevos en la misma cesta, por muy lucrativa que sea. Pero, indistintamente de esto, lo cierto es que es algo que afecta a nivel individual a todos nosotros, pero también a nivel global, haciendo que estas empresas estén en múltiplos mucho más altos de su facturación real, lo que podría llevarnos a una futura burbuja como la que vivimos en 2008 o con la crisis de las .com en 2000. Es cierto que el escenario no es el mismo. Por ejemplo, frente a lo que ocurrió con las crisis de las .com, estas empresas actuales sí tienen un negocio rentable con flujos de caja muy altos y frente a la crisis de 2008, ahora los bancos sí están obligados a cumplir una serie de limitaciones presupuestarias para evitar, precisamente, el caos que tuvimos en aquel momento. Pero todo es posible. Y 2, menor presión sobre las empresas. Por otro lado, los grandes fondos pasivos, al no tener intención de influir activamente en las decisiones de las empresas, reducen la presión que podrían ejercer los accionistas sobre la decisión ejecutiva.
Esto ofrece más autonomía a los líderes corporativos, pero también puede generar un exceso de complacencia o incluso una inercia de mercado que amplifique tendencias especulativas. Fíjate si no en el caso de Apple. Un 20% de su accionariado no interfiere en el rumbo de la empresa, dando más poder a unos pocos, principalmente a su cúpula directiva y a otros accionistas institucionales, lo cual puede ser positivo o negativo según se vea. A fin de cuentas, esta cúpula puede acomodarse a que el dinero entre sin apenas hacer movimientos, o sentirse respaldados para hacer justo lo contrario, al tener menos presión de sus accionistas. Riesgos a futuro de la inversión pasiva. Como te decía, la inversión pasiva ha demostrado ser una estrategia eficiente en mercados predominantemente alcistas, como hemos vivido en las últimas 2 décadas. Esta es la conclusión a la que llegaba el estudio antes mencionado. Escucha. A la vista de los resultados expuestos, para el inversor estándar al que no le interesa una vigilancia o monitorización regular, sino que, más bien, está orientado a un horizonte a largo plazo, parece aconsejable optar por un vehículo pasivo de bajo coste. No obstante, consciente de que ello requiere también un mínimo de gestión por parte de un asesor financiero, especialmente para aquellos inversores noveles, dado el amplio espectro de estructuras de replicación de índices entre las que pueden elegir, desde el tamaño de capitalización, el sector, la región geográfica o el estilo de inversión, esto es, value, growth o blend. Sin embargo, también presenta 3 riesgos que conviene tener en cuenta. A saber, 1. Vulnerabilidad en mercados bajistas. En un entorno de mercado bajista, los algoritmos que gestionan fondos pasivos simplemente replicarán las caídas de los índices, a diferencia de un fondo activo que podría ajustar su estrategia para proteger el capital. Los fondos pasivos están obligados a seguir al mercado, lo que podría intensificar también las caídas. 2. Falta de reactividad. La ausencia de una toma de decisiones activa también implica que los fondos pasivos no pueden responder a eventos específicos, como cambios regulatorios o disrupciones tecnológicas, de forma tan efectiva como los fondos activos. Y 3. Concentración de poder. La más importante, bajo mi humilde opinión. El hecho de que los grandes fondos controlen porcentajes significativos de muchas empresas plantea preguntas sobre el futuro del mercado. Aunque hoy no ejercen este poder, ¿qué pasaría si decidieran hacerlo? Y más importante aún, ¿qué impacto en la toma de decisiones empresariales podría tener en estas empresas? Conclusión. ¿Hacia dónde nos lleva la inversión pasiva? La inversión pasiva ha transformado el panorama financiero, ofreciendo una alternativa muy rentable y accesible para millones de inversores. Un servidor es fiel defensor de esta estrategia de inversión, pero claro, no puedo evitar pensar que también puedo ser víctima de la moda del momento. A fin de cuentas, y como hemos visto, también tiene implicaciones significativas para el mercado y plantea preguntas sobre su sostenibilidad a largo plazo. Sea como fuere, mi recomendación para quienes estéis interesados en este mundo es clara. Fórmate antes de tomar decisiones. La inversión, ya sea pasiva o activa, conlleva riesgos, y la mejor manera de afrontarlos es entendiendo cómo funcionan los mercados. Yo he publicado en mi página numerosos tutoriales y tienes en ese otro episodio del podcast donde te explico cómo he decidido yo, después de mucho tiempo de investigación, montar mi cartera de inversión. ¿Qué te sirve de ejemplo? Pues perfecto. ¿Que te sirve para hacer justo lo contrario? Pues perfecto también. No tiene por qué ser igual que la tuya. De hecho, probablemente prefieras no hacerle igual, ya que cada uno asumimos un riesgo diferente y tenemos objetivos vitales que pueden ser muy dispares. Pero creo que es un buen ejemplo de cómo alguien normal, con un salario normal, puede empezar a generar un patrimonio que, a largo plazo, vaya creciendo. Y ahora, turno para ti. ¿Podría la inversión pasiva estar generando una burbuja especulativa? ¿Qué pasará con todas las carteras pasivas en un mercado bajista prolongado? ¿Es saludable para el mercado que tan pocos actores tengan tanto poder? Te leo en comentarios y abramos debate.
En Clave Digital es el videopodcast de Pablo F. Iglesias, consultor de presencia digital y reputación online. Si este contenido te sirve para estar bien informado sobre la actualidad en materia de negocios digitales, reputación y tecnología, te agradecería que le dieras a suscribirte en mi canal de YouTube o en la plataforma de podcasting desde donde me escuchas, le des a me gusta, me dejes un comentario o reseña y lo compartas con aquellos a los que les puede interesar. Seguimos.